Hola, ¿qué tal, hermanos? Les mandamos un saludo hasta ese lugar donde ustedes se encuentran en este momento. Les invitamos a compartir con nosotros el Evangelio del tercer domingo del tiempo ordinario. Les invitamos a que dejen sus preguntas, ya que se les contestarán lo mejor posible. Gracias, que Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el día de hoy tenemos un evangelio muy interesante, ¿verdad? Entonces, un llamado que nos hace el Señor. Pero para empezar, me gustaría tomar como base, como plataforma, la homilía que nos regaló el Padre el pasado domingo. Se me hizo muy interesante, trae para mí unos puntos muy buenos que nos van a servir para la vida, tanto a nosotros como a las personas que nos están viendo. Entonces, una de las cosas primero que me llamó la atención fue cuando los discípulos, cuando pasó Jesús y Juan les dice, el Cordero de Dios, los discípulos empezaron a seguirlo, ¿verdad? Y Jesús se da la vuelta, nos decía en la homilía, a encontrarlos, ¿verdad? Y les dice: ¿a quién buscas? ¿Ah? ¿Qué buscan? ¿Verdad? Entonces, le preguntan: maestro, ¿dónde vives? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la razón por que le preguntaron eso los discípulos a Jesús? ¿Alguien se acuerda? Bueno, creo yo que era una manera de decir, bueno, sí quiero aprender, ¿no? De ti, maestro. Esa era como una mentalidad, ¿verdad? En aquellos entonces, el estar dispuesto a ir a aprender donde el maestro, creo yo que... Creo porque ellos deberían de vivir donde vivía el maestro, vivir con él. Ajá. Sí, lo que pasa es que en esos tiempos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Pablo hacía mucho énfasis a que él había sido discípulo de Gamaliel. Entonces, cuando alguien se hacía discípulo de alguien más, la idea era que se fuera a vivir con él, para que aprendiera toda la forma de ser, como hemos hablado muchas veces. El discípulo piensa, habla y todo como su maestro. Entonces, en el Antiguo Testamento era un sistema que tenían. Los discípulos se tenían que ir a vivir con el maestro por un tiempo. Entonces, nos explicaba muy bien el Padre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvieron con él? ¿Se acuerdan cuál era el discípulo que se fue? ¿Cuáles eran? Era Andrés, ¿no? Era Andrés y, nos decía, Juan el Evangelista. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se estuvieron con Jesús? Tan solo un día, ¿no? Un día. Es interesante. La otra vez hablábamos de esa atracción de Jesús. El solo hecho de estar con él atraía, ¿verdad? Su sola presencia. Entonces ellos solamente estuvieron un día o quizás una tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué le dijo Andrés a su hermano Simón cuando lo encontró? ¿Se acuerdan? Sí. Hemos encontrado al maestro, al Mesías, al ungido, entonces. Claro, al ungido, ¿verdad? Esa buena nueva. Entonces, eso nos ayuda a nosotros también como ejemplo. Como ellos lo encontraron, igual nosotros lo podemos hacer. Y el propósito es de que cada quien, nos decía el Padre en su homilía, tengamos un encuentro personal con Jesús. ¿Ya? Cada quien somos diferentes.
no vamos a tratar, me imagino, de yo decirle cómo fue mi encuentro a usted, hermano Felipe, o a usted, hermana, porque cada uno es personal, ¿verdad? Para estar con Jesús. ¿Alguien hizo una cita de los que estamos aquí para ir a un encuentro con Jesús? No, No, nunca. no. ¿En la noche no hacen una cita? No. No, porque Jesús está listo siempre. Siempre está dispuesto, está con los brazos abiertos. Es más, solo quiere nuestra disposición. Y cuando Él sabe cuando estamos dispuestos, ¿qué hizo con ellos? Con Andrés y con Juan. Se regresó a su encuentro. Él llega a nuestro encuentro, no ocupa cita. Siempre está disponible las 24 horas, nos dice el Padre, los 365 días. Probablemente, recuerdo, se me grabó una frase que dijo él. Muchas veces andamos buscando tal vez a Dios, tal vez por muchos lados. Y Jesús puede estar a un ladito de nosotros, ignorado y probablemente hasta llorando. Me llamó mucho la atención. Entonces, no porque esté llorando, no, porque nos muestra, yo creo que nos quiere recalcar que Jesús está ahí. Jesús siempre está disponible. Y hay una cosa más que trató él, la importancia de conocerlo, la importancia de ir a su encuentro. Y él viene hacia nosotros. Y algo que perjudica mucho, sobre todo a los cristianos nos perjudica, entre menos conocemos de Jesús, menos sabemos tratar los problemas. Con Jesús todo es posible, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido una experiencia, o al principio, hace 5 o 10 años, ¿qué pasaba cuando tratábamos de solucionar nuestros problemas con nuestros propios medios? ¿Alguien gusta? Sí, yo creo que sí. Esto es bien importante. Esto sucedió en mi vida hace unos tiempos, obviamente cuando tuve una enfermedad complicada. Me decían acércate a Dios, busca a Dios. Y entonces yo creo que sí, bien la propuesta, pero me estaban dando un consejo de forma errónea, ¿no? Busca a Jesús. Jesús estaba ya ahí para mí, pero yo no sabía reconocerlo, no reconocía, como dicen aquí, no reconocía su presencia ya en mí, no lo conocía, no sabía. Lo buscaba donde siempre me han dicho, en el templo, y al mismo tiempo iba ahí, lo buscaba ahí, sabía que estaba ahí, pero al mismo tiempo por ese conocimiento que yo tenía en ese tiempo, al mismo tiempo ahí lo dejaba. Entonces esta era una manera que no podía, no tenía la certeza que estaba conmigo realmente. Entonces yo quería arreglar mis cosas, sí, buscando a Dios, pero al mismo tiempo haciéndolo tan lejos de mí, por pensar de esa manera. Jesús está aquí, está conmigo para ayudarme, pero no era posible por esa idea que yo mismo tenía. O quizás buscándolo donde no estaba, ¿verdad? Bueno, obviamente Dios, Jesús está en todas partes, pero pienso yo, depende de la manera en que lo buscamos, es probable que lo encontremos. ¿Cómo digo encontremos? Porque si no lo buscamos de la manera adecuada, probablemente estemos encontrando una respuesta derivada de nuestra manera de pensar, no precisamente la respuesta que Jesús tendría para nosotros. ¿Alguien más que nos quiera dar una anécdota, un detalle de cómo en un tiempo buscaba tal vez a Jesús para arreglar un problema y no podía hacerlo? Pues es como cuando uno no entiende y no discierne dónde vive Jesús. Vienen los problemas y uno primero que todo toca puertas con personas, porque no acudimos a Jesús y vamos, y lo único que se nos ocurre es ir a buscarlo a la iglesia, pero vamos solos porque no sabemos que Jesús está en nosotros. Vamos solos y hablamos ahí con Jesús y le lloramos y le hablamos y le pedimos,
pero salimos de ahí porque creemos que Jesús se quedó otra vez ahí, que ya no viene con nosotros, o sea, no sabemos que Él ya viene con nosotros. Hasta ahora ya lo entendemos, que Jesús, no necesitamos ir a la iglesia a buscarlo, sino Jesús vive en nosotros. Y allá los problemas son más, sí vienen problemas en la vida, pero ya no son como que no tienen solución, sino que ya sabe uno a hablar y decir, ya no estamos solos, ya sabemos que Jesús vive en nosotros, y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos conduzca. No, y sobre todo sabemos, yo creo que todos, ¿no? Sabemos la manera de pedir, sabemos la manera en que Jesús actúa para solucionar los problemas. Porque, por ejemplo, hemos tratado, creo que el Padre mencionaba aquí alguna vez, de repente decimos, o creo que nosotros, alguien mencionaba, estamos pidiendo a Jesús, oh Jesús, cuida a mi hijo, cuida a mi hija, pero nosotros no le damos una buena orientación en casa. Entonces, ¿cómo podemos? Obviamente Jesús está con ella y todo, ¿verdad? Pero no es la manera. O sea, tenemos que, Jesús nos ayuda a darle una verdadera educación a hijo de acuerdo al plan de Dios, para crearle la conciencia, y una vez que él se enfrente al mundo, actuar de acuerdo a esa conciencia que le formamos. Pero si no le formamos la conciencia bien, con la ayuda del Espíritu Santo obviamente, él va a salir al mundo y va a tratar de resolver las situaciones de acuerdo al mundo. Entonces, nosotros le pedimos a Jesús, ayúdalo, pero si la tierrita ahí no está preparada, pues sí es un poco difícil. No para Jesús, sino que cómo se entiende, no hay una relación. Está el muchacho enfrentándose tal vez a algo desconocido, si no lo formamos bien. Esas son las ideas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar directamente al Evangelio, que está muy, muy bonito. Así como Jesús elige a sus primeros discípulos, creo que podemos identificarnos de alguna manera con ellos. Obviamente en campos diferentes, en situaciones diferentes, probablemente si podemos decir en ministerios diferentes, pero es perfectamente aplicado tanto el llamado de Dios como la respuesta de nosotros. ¿Ya? Entonces, ellos dieron su respuesta, nosotros vamos a dar nuestra propia respuesta. Reitero, es personal. El llamado a Andrés fue personal. El llamado a Pedro fue personal. A Pedro le dijo, tú vas a Kefas, tú piedra. A Andrés no le dijo eso, porque es personal. Entonces, nos vamos al Evangelio, y la parte ahí que dice Jesús predicó, dice que se fue a Galilea y predicó el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, podríamos decir que es la buena nueva, ¿no? La buena nueva. El anuncio de la salvación, ¿no? Del reino de Dios que se esperaba por tanto tiempo, ¿no? Efraín mencionaba en la clase pasada, ¿no? Que había una necesidad tan grande de Dios que ya se esperaba, ya se hablaba por muchos años, ¿no? De esto, y finalmente pues se cumple, ¿no? Ya claro. Jesús llega, y con él el reino de los cielos, ¿no? La salvación para muchos de nosotros. Entonces es algo grande, ¿no? Grandioso, un acontecimiento, pues el más grande, ¿no? Para la humanidad. Claro, y dice predicar el Evangelio. Hoy predicar de repente le damos un enfoque diferente. Por ejemplo, alguien se para enfrente, da una charla y decimos está predicando. En cierta forma sí, pero en el sentido, por ejemplo, antes que decía predicar, era una persona que traía un mensaje de alguien más arriba que él. No estoy hablando que Dios Padre estaba más arriba que Jesús. Traía un mensaje de alguien más para los que lo escuchaban. Era el sentido original de la predicación. Entonces Jesús traía la buena nueva del Padre que venía para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? Y algo que me llama mucho la atención, ¿se acuerdan qué dijo el Evangelio que predicaba Jesús? Algo bien parecido, es más, prácticamente usaba
las mismas palabras de Juan. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Sí. ¿Qué es? Arrepentimiento. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. ¿Qué es para nosotros hoy el Evangelio? Arrepentirnos. Por eso la palabra de Dios es viva. Porque, mire, el mensaje de Juan, arrepiéntanse. Ahora llega Jesús, igual, arrepiéntanse. El reino de Dios está, más adelante ya dice, ya está entre ustedes. Pero en ese momento dice, el reino de Dios está cerca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es arrepentirse? Cambio de vida. Sí, pero poquito más. Cambiar su nuestra mentalidad, su manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Ok, tenemos una buena nueva, el Evangelio, el mensaje de Dios. Pero para que ese mensaje de Dios pueda hacer el efecto o de acuerdo al plan de Dios, tenemos que cambiar. Cuando Juan, cuando Jesús y en este momento la manera de pensar. Si no, creo que esa parte, no sé qué piensen ustedes, si no el Evangelio no funciona, si no cambiamos nuestra manera de pensar, pienso que probablemente en nosotros no funcionaría. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que sí es posible esto. Anteriormente yo creo que no estábamos en esto y no tomábamos tiempo para aprender como ahorita, porque nuestra manera de pensar no era abierta, estábamos aferrados a nuestras ideas, nuestros intereses. Ahora nos hemos interesado ahora en conocer a Dios, en conocer más de su evangelio, conocer más de la vida, y entonces eso nos hace más cercanos a tener esa vida que Él nos ofrece, más plena, más... ¿Quieren agregar algo más? Sí, yo quería agregar algo muy importante a lo que, dando énfasis a lo que dice Efraín, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros no hemos, ojalá no todos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hemos tenido de alguna manera una vida difícil, ¿no? Precisamente porque dentro del ambiente familiar, pues no se nos ayudó a poder encontrar de alguna manera lo que ahora ya conocemos, ¿no? Y todo aquello era un caminar día a día con la mentalidad de problemas, ¿no? Pero la respuesta equivocada porque no conocíamos a Dios, ¿no? No conocíamos a Jesús, no sabíamos que Él era el Maestro, no sabíamos que Él podía ayudarnos. Entonces yo hablo por mí mismo, por mi propia persona, ¿no? Estoy hablando al principio cuando formé mi familia, mi esposa y yo decidimos formar nuestra familia. Parecía como si una cosa detrás de la otra, acontecimientos graves, ¿no? Pues cáncer, estamos hablando de enfermedades dentro del embarazo muy riesgosos a tal grado de perder la vida y estábamos como en una cuesta arriba, ¿no? Así. Y nos preguntábamos, ella y yo, ¿no? En algún momento, bueno, pues, ¿qué estará pasando dentro de nosotros? ¿Será que hemos hecho algo mal? ¿Será que somos culpables de algo? ¿Será que es un castigo? ¿Será que ¿Alguien nos eso nos merecemos? ¿Será que alguien pues esté tratando de destruir nuestra relación? ¿Será esto? Un sinfín de cosas venían en la mente, ¿no? Precisamente por no conocer a Jesús. Entonces, mire, como usted mencionó, o muchos de ustedes mencionaban, ¿no? Queremos a veces solucionar problemas humanos con medios humanos. Entonces, esa fue una de mi propia experiencia, ¿no? Espirituales con medios humanos. Entonces yo estaba tratando de buscar, pues siempre soluciones, medios humanos. Bueno, vamos a ver qué se dice de esto, qué se dice del otro. Entonces, a tal grado que inclusive un día en una situación ya muy grave, ¿no? Que nos dijeron que era ya cuestión de vida o muerte, ¿no? En ese mismo día se tenía que tomar una decisión. Y mire que por
algo natural, así como por impulso. Recuerdo yo que había una capillita pequeña ahí dentro del hospital. Bajé ahí abajo, ¿no? Y le dije, bueno, Señor, pues, ¿qué está pasando, no? Pues mira, tantas cosas así. Creo que no soy mala persona, creo que no. Mire, un reclamo a Dios por ignorancia, ¿no? Pero dentro de eso también sentía yo que estaba la presencia de Dios ahí, ¿no? Pero no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Y a la vez mis familiares, que casi no teníamos aquí, pero amigos o personas así, nunca nos hablaban de bueno, miren, el Señor está con ustedes, ¿no? Entonces, esa situación se prolongaba así, ponía como una olla de presión dentro de la mentalidad de uno, ¿no? Y inclusive yo recuerdo que encontré un papelito un día que fui a misa. Decía ahí, bueno, pues una oración a San Judas Tadeo, no recuerdo bien a qué santo era. Hazte 250 copias para que el Señor te haga un milagro. Y mire, estamos hablando cuando ignorancia no quiere decir que seamos tontos, ¿no? Sino simplemente ignorancia es la falta de conocimiento, ¿no? De hacer algo. Pues mire que me fui rápidamente, no hice 250 copias, hice 500 copias. Entonces fui y las deposité ahí en la parroquia a la que yo iba, ¿no? Y al siguiente domingo cuando fui, el padre en la homilía dijo, por ahí alguien anda haciendo tantos papeles cuando no se da cuenta que el Señor lo único que quiere es darle todo lo mejor de él. Mire, como un chispazo ahí en mi mente, ¿no? Y dije, de verdad. Fíjese qué importante, ¿verdad? O sea, Fíjese, por ejemplo, otra cosa que decía el padre en la homilía. No hay problema, nos equivocamos, somos humanos, no hemos tenido el conocimiento, tal cosa, no hay problema. Lo más importante es aprender de lo que nos hemos equivocado para no volver a caer en esas situaciones. Entonces, nuestra vida pasada tampoco no puede ser un martirio, que ¿por qué no lo hizo? No, es que no teníamos el conocimiento. Entonces, hemos aprendido, mucha gente tal vez hicieron lo mismo, pero hemos aprendido de cosas. Bueno, pasamos al llamado que hace Jesús en este caso primero a Simón y a su hermano Andrés. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que inmediatamente lo siguieron. Y regresa un poquito atrás. Estamos tratando de hacer un comparativo también para que muchas veces, ya dijimos que es personal. Y muchas veces nosotros, tal vez a alguien de ustedes les pasó, queremos imitar a Pedro, queremos imitar a Andrés, queremos imitar a Juan. Y no, las personas que nos ven hoy en día, no tratemos de hacer eso. Y yo no sé si usted, es mi experiencia, no sé usted, es nuestra experiencia, no tratemos de imitarlos, porque la salvación, el llamado es personal. Y más adelantito vamos a tratar de desenvolver un poquito más esto. Ellos lo siguieron inmediatamente. Luego va con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y dice que los llama. Y también, mire, cosa curiosa, me llamaba la atención el evangelio. Dejaron la barca, dejaron a su padre, dejaron a los empleados y siguieron a Jesús. Pero era un llamado muy especial a ellos. Ahora, por ejemplo, nosotros, Jesús nos llama, ¿de acuerdo? Sí. Y tal vez nos está diciendo, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos? ¿Verdad? Así como a Juan y Andrés, aquella vez cuando se separaron de Juan Bautista para seguir a Jesús. Jesús se regresa y le dice, ¿qué buscan? ¿Verdad? Y tenemos la respuesta. ¿Quería hablar? No. ¿Algo? Tenemos esa respuesta. Ahora nosotros ya hemos ido buscando tal vez a Jesús y a veces nos desesperamos porque no lo hemos encontrado, pero ¿qué pasa? Falta de conocimiento. Ya aprendimos que Jesús viene a nuestro encuentro. Si no lo encontramos es porque todavía creo que no lo reconocemos. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo estaré con ustedes Hasta los días, hasta el fin. Ahora, lo más importante es reconocerlo.
Me imagino. No sé ustedes qué piensen. ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, les decía, el llamado fue personal Andrés a Pedro. Por ejemplo, nosotros como cristianos decimos que tenemos una vocación, hemos aprendido también eso. ¿Cuál es la vocación que tenemos nosotros como cristianos? No. Ser santos. Una es ser santos, una espiritual y la otra, la una es para allá y la otra es aquí en la tierra para desempeñarnos. Sí. La primera, la mera buena es ser santos, esa es nuestra vocación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Para todos. Ahora, para ser santo, Dios nos regala también nuestra vocación aquí en la tierra y ya hay dos tipos. No podemos tener las dos. No. ¿Se acuerdan cuál es? Sí. La vida consagrada y la vida consagrada al matrimonio. No. Consagrada, religiosamente hablando, y el matrimonio. Entonces, mucha gente queremos, servir a Dios, ir a Dios, hacer las cosas de Dios, andar en las cosas de Dios, y nos desesperamos a lo mejor porque queremos predicar. Hay otra gente que, por ejemplo, somos casados y queremos irnos de predicadores y descuidamos nuestra familia. No, la iglesia bien clarito dice, o sea, puede ser una de las dos cosas. Obviamente, si puedes cuidar a tu familia y predicar, excelente, ¿verdad? Entonces, matrimonio y vida consagrada, monjita, monjito, diácono, ahora los diáconos pues ya se casan, ¿verdad? Pero esas son las vocaciones que nos regala aquí Dios para precisamente llegar a la principal, que es ser santo. Ahora, ¿cómo podemos trabajar ahí? Ok, mi vocación, casi pues todos somos casados. Parece que nomás hay esa vocación ya, ¿verdad? Casi todo el mundo nos casamos. Parece que nomás hay esa vocación. ¿Cómo vamos a atender el llamado de Jesús en nuestra vocación, como Pedro, como Juan, como Santiago, como Andrés, que los llamó a eso? Nosotros nos está llamando, pero en el matrimonio. ¿Cómo vamos a desempeñar nuestra vocación? ¿Nos puedes decir algo, hermana? En el hogar, con los miembros de nuestras familias, Ajá. con nuestros ejemplos y nuestra vida de ser, podemos predicarle ahí mismo a ellos para que ellos se formen De acuerdo al plan de Dios. De acuerdo al plan de Dios. Sí. ¿Hermano? Sí, yo creo que, como nos han dicho anteriormente, ¿no? Trabajar en la iglesia doméstica con nuestra experiencia, ¿no? Lo que hemos aprendido de Dios, nuestra experiencia, a hacerla posible y compartirla con nuestros hijos, ¿no? A formar su conciencia para que ellos puedan aprender bien la vida de Dios y que ya lleven una vida plena, buena, que ya no se equivoquen como lo hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, eso es para mí muy, muy importante, enseñarles lo que yo he aprendido. Pues cumplir con nuestros deberes, nuestras obligaciones en el área que nos toca, lo mejor que se pueda hacer. Hermano Felipe, ¿quiere decir algo? Pues ya ustedes ya Ya lo dijeron ya todo, las dijeron ¿verdad? todas, ¿verdad? Sí, mire, la vocación independientemente de donde estemos y el llamado a que nos invita Jesús, precisamente, y de esta manera podemos predicar, ¿verdad? Predicar, se predica más bien con el ejemplo. Por ejemplo, como papás de familia, ella decía, a nuestros hijos instruirlos, ¿verdad? En la fe y en el amor a Dios, ¿verdad? Para que ellos puedan, cuando lleguen a la edad que tienen que tomar decisiones, tengan la capacidad. Está el Espíritu Santo. Ahora necesitan ellos una formación por parte de los padres. Los jóvenes, cómo desempeñar su trabajo, cómo predicar, cumpliendo su deber como joven, como estudiante en buenas notas, como papá de familia, proveer lo necesario, como mamá de familia, igual la función. Entonces, y eso se realiza, lo que decía, en la iglesia doméstica. Ve a otra gente de fuera y dice, mira, ¿cómo hacen ellos? Entonces, de esa manera podemos estar predicando el Evangelio de Dios. Entonces, no hay vocación de ser cantante, de ser mariachero, no. Eso es una ¿cómo se diría? Una profesión. Una profesión.
gracias, ¿verdad? Pero es diferente. Ahora, ¿cómo proclamaría yo el Evangelio? Porque ya dijimos, pero de manera, ¿cómo dijera? Más auténtica. Tal vez sin palabras, más bien con acciones. Porque a veces a lo mejor podemos hablar y no decimos nada. O la vida tiene diferencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Pero ¿cómo podríamos hacer esto con acciones? Ya hemos dicho algo, ¿verdad? Algo más que se les ocurra. Bueno, en mi experiencia es buscar la necesidad de alguien que necesita de lo que yo he aprendido. Para alguien que sabe menos que yo, es compartirle mi experiencia y ayudarle a pensar, a solucionar su problema o situación que él tenga. Muy bien. ¿Alguien más? Creo yo, hermano, mire que yo creo que, como usted decía al principio, ¿no? Cada uno de nosotros somos un poco diferentes porque dependiendo en el ambiente en el que hemos vivido, ¿no? Nos hemos manejado. Ahora bien, mire, yo recuerdo muy bien que mis primeros pasos los di precisamente en el grupo de oración, ahí en nuestra comunidad. Y aunque no entendía nada de lo que se hacía ahí, inclusive no notaba ni el orden en el que se hacía la sesión del grupo de oración, ¿no? No prestaba atención a muchas cosas de esa, pero había cosas que me llamaban la atención de la disposición del grupo, ¿no? De muchas cosas. Y yo decía, bueno, no entiendo mucho de lo que dicen, o qué tratan de decir, o esto, pero veo que hay algo bueno porque veo que trabajan, organizan, y yo digo, se me hacía muy interesante, ¿no? Porque no entendía las palabras, pero como usted dice, ¿no? Con el ejemplo se estaba predicando, ¿no? No podía entender en palabras o en los temas que decían, pero miraba yo aquella dedicación, aquella cosa que yo decía, se me hacía algo bonito, ¿no? Porque, wow, gastan su tiempo, hacen esto, hacen lo otro. Entonces, esa era una buena manera, un principio, un comienzo para mí, ¿no? Entonces es ahí donde viene a mi mente y empiezo a descubrir, ¿no? Y ya ahora que he vivido, ahora ya que he descubierto, ¿no? Cómo Jesús funciona en la vida de nosotros, digo yo, era tan fácil lo que trataban de decirme los hermanos, que ahora digo, bueno, nunca es bueno decir cómo no lo hice, ¿no? Pero para los futuros hermanos, ¿no? Que están en las situaciones en las que nos encontramos algunos de nosotros, ¿no? Como les he dicho al principio de mi vida. Yo digo, es tan simple, como usted dijo, ¿no? Predicar con lo que tú haces, con lo que tú eres, con tu disposición. Ahora que si tienes palabras y el Espíritu ya te inspira, pues adelante, ¿no? Ya Él te conduce a que hagas un trabajo, ¿no? El hermano Efraín y yo hemos dialogado con algunos hermanos, con algunas familias, y decimos, gracias al Señor que nos da la oportunidad de compartir lo que ahora ya hemos encontrado nosotros. Sí. Hemos encontrado a Jesús y no les tratamos de hablar del Evangelio o de cosas así que no puedan entender, sino, mire, estamos dispuestos a que nosotros les compartimos que hemos encontrado a Jesús y Jesús está en nosotros, vive en nosotros, nos ayuda, nos ha dejado el Espíritu Santo, hace eso, hace lo otro, pero estamos dispuestos a ayudarlo. Lo que nos decía, por ejemplo, el padre una vez, dice que creo que andaba con usted cuando alguien se le acercó y que le dijo, oye, te veo raro. O sea, ya estaba actuando diferente. Entonces, este punto se refiere precisamente donde se pueda descubrir por nuestras acciones. Usted vio al grupo de oración, estos tienen algo raro, ¿no? No cualquiera vendría, a lo mejor en ese momento usted diría perder el tiempo aquí, ¿eh? Pero ya nosotros, o los que estaba viendo en ese momento, de alguna manera sabían lo que estaban haciendo. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, decíamos hace rato, andamos muchas veces por no conocer a Jesús, por no entenderlo, su llamado, lo que Él quiere de nosotros, su plan. Andamos las personas
no confiamos en la misericordia de Dios. Por ejemplo, a lo mejor usted nos contó algo de su vida, su testimonio, a lo mejor se estaba desesperando, ¿verdad? Pero a lo mejor hasta le echaba la culpa a Dios, o tenemos muchos aspectos, pero Dios siempre tiene misericordia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es parte de la misericordia de Dios. Ahora, ¿a qué estoy dispuesto también a renunciar? Porque tiene que haber algunas renuncias. Pedro, Andrés y Simón renunciaron a la barca, renunciaron a su actividad. Santiago y Juan a las redes viejas que estaban ahí, porque dice que estaban costureando, resurciendo las redes, y renunciaron a eso por irse a Jesús. Cada uno de nosotros debemos hacer una autoevaluación. ¿Qué es lo que me estorba? ¿A qué debo renunciar para estar con Jesús? Y también, ¿qué me impide? Precisamente a eso, ¿no? Vamos a renunciar a lo que me impide estar cerca o acercarme, o de corazón acercarme a Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué es? Por ejemplo, alguien que me dé un ejemplo, ¿a qué tuvo que renunciar? No sé, ustedes. A veces no es precisamente, ahorita no es precisamente la palabra, ya no lo descifraríamos así, renunciar, porque a veces uno lleva cuando un estilo de vida, y cuando uno ya empieza a caminar aquí ya de mucho tiempo, uno empieza a decir, oh, yo antes hacía esto, y sin darse uno cuenta, uno lo fue dejando. Más bien son cosas que se nos van dando, ya que yo creo el Espíritu nos va... Cambio de vida. Sí, pero por ejemplo, alguien que deja de tomar y dice, hemos visto esos casos, oh, yo voy a ver si de veras ya estoy bien fortalecido, me voy a ir a la cantina para que vean que yo ya no tomo, No, ¿verdad que no? Debemos renunciar quizás a acercarnos ahí a cosas así. Eso es algo físico, pero algo, por ejemplo, algo que nos estorbe acercarnos al Señor. Voy a hacer, porque ya el tiempo se nos está terminando, a lo que debemos de renunciar es precisamente entrar en arrepentimiento y renunciar, según mi punto de vista, a nuestra manera de pensar. Si ya hemos descubierto muchas veces que, por ejemplo, el método de orientar a nuestros hijos no funciona, y ya tenemos 5 niños y no funcionó en el más grande, ni en el otro, ni en el otro, y es que algo anda mal, yo creo. Allí nuestra vocación como padres, a lo mejor algo anda mal. Entonces se me ocurre eso, debemos renunciar a eso, ir a consultar con el Espíritu Santo, a ver qué es el nuevo método, cambiar nuestra manera de pensar para entrar a esa buena nueva que nos trajo Jesús, y de esa manera renuncio a lo que me está estorbando, precisamente acercarme de corazón a Dios. Se me ocurre. ¿Cómo ven ustedes? Pienso yo que es una de las cosas más importantes, ¿no? El estar atentos también a escuchar, porque a veces tratamos de encontrar respuestas, pero no damos esa pauta para darle, valga la redundancia, no es darle la oportunidad al Espíritu, ¿no? Porque Él nos la quiere dar a nosotros, ¿no? Claro. Más bien darnos el momento de un pequeño momento de oración, pero también de reflexión, para darle tiempo a que nos vengan las ideas, ¿no? Porque Sí. sabemos que de esa manera, ¿no?, funciona ahí a la iluminación para lo que en ese momento necesitamos. Entonces yo creo que para mí se me hace muy importante eso, ¿no? Cambiar. La oración y el estar abierto, ¿no?, a escuchar Y los medios que nos ofrece mismo Dios a través de su iglesia, ¿no? La palabra de Dios, el Evangelio, los sacerdotes, los mismos medios, los sacramentos. ¿Eh? ¿Usted quería decir algo? No. Está bien. Bueno, entonces, recordemos,
el llamado de Jesús es personal. Tomemos como ejemplo a los discípulos que en este momento se acercaron. Jesús, cuando ve la poquita iniciativa, la poquita disposición, Él regresa, nos encuentra, nos fortalece, nos da su espíritu. Y recordemos que es personal, el llamado es personal. Entonces no queramos imitar a Pedro, a Santiago, a Juan o a Andrés, porque ellos, su llamado fue muy especial y nuestro llamado es muy especial. Entonces los invitamos a los que nos están viendo en este caso, ojalá y les sirva, a poner en práctica algo de esto, en nuestra sociedad, en nuestra parroquia, en nuestra familia principalmente. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.